dividido la hemoglobina, llegó como carbamina hemoglobina. ¿No? La carbamina, Tatiana, por favor. Yuri, la carbamina hemoglobina se libera. Por un lado la hemoglobina, por un lado el CO2. El CO2 y una CO2. Ahora estamos hablando del 23% que le da. ¿Ya? Esta hemoglobina se transforma al oxígeno y forma la oxigenohemoglobina y así se transporta el oxígeno el 97%. De esa manera, libera un hidrogenio, el hidrogenio se va a unir al bicarbonato gracias a la anhidrasa carbónica. Este 70% que está llegando al eritrocito gracias a esta reacción química en presencia de anhidrasa carbónica, miren la cantidad de oxígeno que se libera a la luz. El 70 por 100. ¿Ya? Y hay un 3% que está en el plasma líquido. Y es por diferencia de concentración pasa. Le decía, ¿por qué, por ejemplo, es un mecanismo antihipercámbico? Porque fisiológicamente el organismo no va a permitir que exista un exceso de CO2, o lo va a permitir. No, él va a hacer reacciones químicas, fisiológicas que hagan que la cantidad normal de CO2 esté bajo parámetros normales. Tanto el hidrógeno, el CO2, el oxígeno, eso se carga. Y de esta manera, gracias a este efecto ADAM, lo que va a hacer es eliminar el exceso de CO2 que normalmente se está produciendo en el organismo. ¿No ven? Gracias a la reacción metabólica que nosotros dijimos, que ocurre en la célula, glucosa anaeróbica, liberación de lactato, 2,3-difosfoscristalato, pues es un metabolismo aeróbico. Y de ese producto, de ese metabolismo, aquí también creo que aquí me figura acá, vamos a ver esto. Esto. Miren, nos falta la propuesta de ¿cómo hace la célula? No antes que me olvide, doctorita. ¿Sabe su nombre? Tóxico Vargas. Tóxico Vargas. Helen, ¿no? Sí. ¿No es Belén? Helen, ¿no? Helen. Belén, ¿no vino Belén? Estoy aquí, doctor. Ya, tiene 10 puntos sobre participación, ya, 10 puntos de asistencia, tiene 20 puntos ganados. Bueno, miren lo que pasa con el oxígeno. Esta es la célula. La célula, ¿qué necesita? Dos cosas fundamentales, ¿no? Es como la célula neurológica. Sin oxígeno ni glucosa no viven, porque si no, muere. Una hipoglucemia mata neuronas, una hipoxemia mata también igual células. Necesitamos oxígeno, necesitamos nutrientes, en este caso glucosa. Entonces, una vez que esos dos combustibles entran a la célula, ¿qué se va a producir? La reacción química, ¿no? Se va a producir el metabolismo aeróbico en presencia de oxígeno, pues se llama aeróbico en presencia de oxígeno. Y fruto de ese metabolismo, ¿qué va a haber? Dióxido de carbono. Ya. Es lo que normalmente el organismo está produciendo por condiciones fisiológicas todos los días. ¿Ya? Pero para el funcionamiento de la célula libera energía, ATP. ¿Ya? Libera el ATP se integra en ADP. Entonces lo va a decir, bueno, ¿cómo se hace el uso del humano? De esta manera, dice que el ADP, dice, ¿no? El principal, mire, factor limitante de la disponibilidad de oxígeno en la célula es la concentración de ADP. ¿Ya? Entonces se mide cómo utiliza el oxígeno a través del ADP. A mayor formación o concentración de ADP, mayor consumo de oxígeno. Es decir, que el oxígeno la célula está metabolizando mucho oxígeno. Por lo tanto, hay mayor concentración de ADP. ¿Ya? Y eso es normal, porque fisiológicamente la célula tiene que producir energía, tiene que producir ATP. Si hemos dicho un metabolismo normal, producir de 36 ATP. Eso es lo normal, eso es lo fisiológico. Entonces, conclusiones. La velocidad de utilización del oxígeno por la celular está controlada por la velocidad primero del gasto energético en la célula, ¿no? Ojo, y por la velocidad en que se forma ADP a partir de ATP. ¿Ya? Porque siempre se lo va. Miren este cuadro. Nosotros vemos este cuadro. ¿Cómo sube la velocidad de utilización del oxígeno? A mayor presión. A mayor presión de oxígeno intercelular, la velocidad y la concentración de ATP sube. Pues a mayor concentración de ATP, a mayor, ¿no? Entonces, mayor formación de ATP a partir de ATP. Entonces, el efecto de ATP y el ATP es el cuerpo de la reacción sobre la velocidad, ese es el cuadro que está indicando eso, ¿no? Observe, se dice, miren, siempre que la presión de oxígeno intracelular, ¿cuánto es? 23 milímetros de mercurio, ya lo saben, ¿no? Que esa presión esté por encima de 1, miren, lo crítico es de 1 milímetro.
El factor que controla la velocidad de utilización del oxígeno es la concentración intercelular de pregunta de examen. ¿Ya? Le voy a colocar, este factor, esto es importante. Muchos de sus gráficos, ¿no?, están resaltados, están con anaranjado, están con rojo. O sea, yo me he dado la molestia de colocarles desde resaltarles. O sea, lean, porque de eso hacen las preguntas. ¿Ya? También resaltaditos, están grandes, todo. Eso es lo que yo necesito que se, les repito, ¿no? Observe siempre que la presión de oxígeno intrascelular esté por encima de 1 milímetro, ya sé que lo normal es 23, ¿no? Y de eso solamente mi célula necesita 3. Para este metabolismo aeróbico, ¿cuánto necesita? 3 milímetros de mercurio, ¿ya? Tengo 20 de reserva. Ojo, ese es mi factor de seguridad, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, el factor que me interesa, ojo, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la presión es menos de 1 milímetro de mercurio? ¿Qué dijimos? Va a haber la célula se va a necrosar. Cuando la presión intracelular es de menos de 1 milímetro de mercurio, la célula depende del flujo sanguíneo. Quien controla la velocidad de utilización del oxígeno es la velocidad del flujo sanguíneo. O cuando la presión de oxígeno intracelular es menos de 1 milímetro de mercurio. ¿Ya? O, miren, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paro cardíaco, tenemos poco tiempo, 3 minutos, 4 minutos, va a depender de su factor de seguridad de la célula, pero pasado un determinado tiempo hay necrosis, muerte celular. No apoptosis, ¿no? Pues apoptosis, ¿qué significa apoptosis? Cuidado que en el examen. Después apoptosis. Cuidado, hay varias trampas. El examen no va a ser sencillo, ya no es de una sola respuesta. Es A más B, B más C más C, es complicado. ¿Ya? Porque yo necesito fisiología que la domine. Cuidado que estén en una leidita. No es una leída. Tienen que comprender, como lo ha hecho la doctora. Comprender lo que están en. Y es fácil si tienen sus gráficos. ¿Ya? Ojo, el examen, les repito, no va a ser sencillo. Ya muchos se han aplazado. Bueno, mire la diferencia. ¿Cómo se une la hemoglobina al CO2? Es diferente, ¿no? Por la desintoxicación por monóxido de carbono tiene alta letalidad. Mira, es una estampa eficaz, ¿no? La afinidad del monóxido de carbono, la hemoglobina es altísima. 250 veces más que el oxígeno. Por lo tanto, lo desplaza fácilmente a la hemoglobina y el paciente fallece. ¿No? Esa es la hemoglobina. Bueno, vamos a ver con esto, ahora vamos a ver regulación. Chicos, vamos a ponernos aquí igual con los otros grupos. Vamos a ver este capítulo. Vamos a hablar de una última parte, regulación. Vamos a ver desde qué es regulación, control, regulación. Vamos a ver ahora cómo hace el organismo, para regular primero la respiración y mantener las concentraciones normales de oxígeno, CO2 e hidrógeno. Vamos ahora a entender cómo lo hace. Y es fácil, atiendan. Vamos a hablar de generalidad, de centro respiratorio, control químico, control nervioso y otros factores. Vamos con esto. El primer gráfico. Si yo entiendo este gráfico, ya la buena parte ya está. Miren, lean un poquito, lean. Concéntrense. Si ustedes ven acá en la arteria, por ejemplo, ¿qué tenemos en la arteria? CO, oxígeno, hidrógeno. ¿No? Entonces, el cuerpo tiene que hacer que estas moléculas estén normales, dentro de parámetros normales. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? Usted dice que estos son los principales estímulos, para el aparato respiratorio, para que ellos puedan regular la respiración, la frecuencia respiratoria y los valores normales de la sangre. Estos principales estímulos, ¿ya?, del aparato respiratorio, estas moléculas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a actuar sobre ese receptores. ¿Ya? Alguien tiene que identificar que algo está mal, ¿no? ¿Qué está pasando con estas moléculas? ¿Por qué están altas? ¿Por qué están bajas? Entonces son los quimios, los receptores, también tienen que recibir esa información. Entonces vamos a hablar de quimiorreceptores, vamos a hablar de mecanorreceptores, ¿ya? Periféricos, centrales, lo vamos a ver enseguida. Pero estos perciben esas alteraciones de estas moléculas en la sangre, entonces, y estos envían una información, ¿no? Especialmente que tienen que ver, por ejemplo,
Los quimios estos periféricos tienen que, por ejemplo, ¿cuáles son los nervios? El nervio vago, el nervio glosopharíneo, y ellos van a mandar toda esa información a un centro, que es un centro integrador, que es el centro respiratorio. Y a partir de ahí, este va a mandar una eferencia, ¿no? Un estímulo, es eferente, que es el nervio frénico, ¿no? Que va a actuar sobre un músculo principal. ¿Cuál es el músculo principal? ¿Diafragma? El diafragma, ¿no? Y aquí es donde tenemos que entonces articular cuántos. Los músculos accesorios, ¿cuánto funcionan? Los músculos principales, ¿cuánto funcionan? Ojo, acá ya. Como he dicho, la fisiología normal, inspiración, expiración, depende de quién? Del diafragma. ¿Cuánto metemos el volumen corriente? 500 ml. Eso es lo normal. Nosotros inhalamos y exhalamos, inhalamos y exhalamos. ¿Ya? ¿Y quién trabaja? Es el diafragma. Ojo. Y cuando yo necesito más volumen de aire, entonces empiezo a utilizar mis músculos accesorios. ¿Ya? Entonces, vamos poco a poco. Entonces, si hablo yo, digo, bueno, la principal función de la respiración, sí. Luego ventilar todo, sí, para mantener niveles de oxígeno, CO2 e hidrógeno diarios. Entonces, voy a hablar entonces de regulación. ¿Cómo se regula? Debe haber dos cosas: centros nerviosos y quimiorreceptores. ¿Ya? Los centros nerviosos, la corteza cerebral, el tronco encefálico. ¿Ya? La corteza cerebral, el tronco encefálico, los centros nerviosos. Los quimiorreceptores son centrales, periféricos. Entonces vamos un poquito y desglosando poco a poco para que ustedes vayan entendiendo. ¿Qué les parece eso? Centros nerviosos respiratorios. Dice, entonces yo hablo de centros nerviosos. Los centros nerviosos son de dos tipos, ¿vale? O sea, se dividen en dos. Uno que es el cerebro, ¿ya? Y otro que es el tallo encefálico, ¿ya? Y uno dice al principio, ¿no? La respiración es un proceso mixto, dice, voluntario e involuntario. ¿Qué significa voluntario? O consciente. Yo puedo alterar la respiración, ¿no? Si quiero inhalar, quiero. O sea, yo puedo alterar, es voluntario, es consciente. Y eso lo hace el cerebro, ¿ya? Eso lo hace el cerebro. Pero el otro control, que es involuntario, inconsciente, que funciona cuando, por ejemplo, cuando el paciente está en paro, cuando el paciente está en coma. Cuando está en coma, especialmente cuando el paciente está en coma, no hay control voluntario, no hay control voluntario. Nada, está en coma, ¿no? Está inconsciente. Él no respira, respira con su tronco encefálico. Ahí entran todos sus centros respiratorios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es más importante? ¿El voluntario o el involuntario? Pregunta de examen, no pensé. ¿Cuál de estos dos centros es el más importante? ¿El voluntario o el involuntario? El involuntario. El involuntario. El involuntario. ¿Ya? Porque yo puedo desmayarme, por ejemplo, pero puedo seguir respirando. ¿Okay? O sea, pero después recupero la conciencia. Pero en ese momento, el centro involuntario, o el control respiratorio involuntario o inconsciente actúa. Por lo tanto, la respiración involuntaria es más importante que la respiración voluntaria. Ahora, entonces eso lo dividimos en dos, ¿no? El cerebro y el tronco encefálico. Y si decimos cuáles son los centros respiratorios, vamos a dividir en dos. En un gráfico bonito vamos a ver los que son vulvares, que se encuentran en el bulbo, y los que son protuberenciales. Tenemos 4 centros respiratorios aquí, y cada uno cumple una función importante. Vamos avanzando. Por ejemplo, el centro respiratorio, ¿de qué se encarga? De la frecuencia respiratoria, sí. Pero también, por ejemplo, del ciclo, más que la frecuencia de 12 respiraciones por minuto, hemos visto en fisiología que eso nos existe para recambiar el aire de los alveolos, ¿no? Casi yo respiro 10 veces para recambiar el aire de mis alveolos. Perfecto. Pero el ciclo respiratorio, inspiración-expiración, también lo debo controlar. Inspiración 2 segundos, expiración 3 segundos. Inspiración 2 segundos, expiración 3 segundos. Eso también lo debo controlar. Alguien tiene que controlar. Alguien tiene que tener el control de mando. Ahí vamos a hablar, por ejemplo, de la zona de marcapaso. En el caso no es marcapaso, la zona de control respiratorio, que funciona como un marcapaso respiratorio, que es el núcleo respiratorio de los árboles. Eso vamos a ver, es importante. Pero esos ciclos se van controlando. Ya alguien controla el respiratorio y los ciclos respiratorios. Y nosotros sabemos que el ciclo respiratorio consta de dos: inspiración, expiración, inspiración, expiración. 2 segundos, 3 segundos, 2 segundos. Eso es lo normal. Así funciona, ¿ya? Y la profundidad, el volumen de aire que da vuelta. 500 exhalo, 500 inhalo, 500 inhalo, 500 exhalo. Ese es el volumen consciente. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa para que eso suceda de forma normal? ¿Qué pasa cuando se altera? Entonces ahí vamos a empezar a hablar de esto, ¿no?
Lo vamos a detallar mucho más cuando hablemos de receptores. Hay varios receptores. Los receptores que van a percibir esos cambios, esas alteraciones, ya de ese medio interno, de estas moléculas en la sangre, oxígeno, CO2, pH, todo eso se divide de diferente manera, ¿no? Eso lo vamos a hablar más adelante con más detalle. Pero para comenzar, estos receptores son, uno, los quimiorreceptores, que son periféricos y centrales. Los que son los periféricos podemos estar en el cuerpo carótido y aórticos, pero por eso se estimulan con los cambios principalmente de oxígeno. ¿Ya? Cuando la presión baja, ¿quién se actúa primero? Los quimiorreceptores periféricos. ¿Ya? La hipoxia. ¿Quién se altera por baja volumen o por hemorragia? ¿Quién se estimula primero? Son estos quimiorreceptores aórticos y periféricos. Pero vamos a ver más adelante, que aquí se ha colocado. ¿Qué es lo que altera? Primero la definición de la presión de oxígeno. Y los quimiorreceptores centrales, o ¿quién no los activa? ¿Ya? Estos se encuentran en el bulbo y hay una zona, vamos a ver la zona quimiosensible, se estimulan con cambios del pH y la presión de CO2. De estos, por ejemplo, el principal estímulo para estos centros receptores de la zona quimiosensible es la alteración del CO2, o el principal metabolito, si ustedes quieran, de la sangre, que altera o estimula los quimiorreceptores centrales actuando sobre la zona quimiosensible, va a ser la presión de CO2. Eso lo vamos a ver enseguida. Y aquí un gráfico se los hice, por ejemplo, para que ustedes vayan entendiendo un poquito, a ver qué les parece ese gráfico. Doc, ¿el PO2 qué era principal de qué? El principal estimulador de los quimiorreceptores centrales, ¿ya? Y de las zonas quimiosensibles. Vamos a ver, por ejemplo, acá dice, esta es una pregunta muy bonita y todas las conferencias lo dicen, y estos tienen que saber, ¿no? Los de los tres, por ejemplo, al final del oxígeno, del CO2, del nitrógeno, el principal regulador de la respiración es el CO2, ¿ya? El CO2. Miren este gráfico. ¿Qué pasa? Aumenta a medida. Lo normal, por ejemplo, es de la sangre de 40 litros de mercurio del CO2, ya eso es lo que hay, eso es lo normal, ¿no? La sangre, la presión normal de CO2 es de 40 litros de mercurio, lo sabemos. ¿Qué pasa cuando la presión de CO2, por ejemplo, va subiendo? Pues aumenta también la presión de dióxido de carbono. Sí, la presión de CO2 va subiendo. La presión de CO2 va subiendo. ¿Qué pasa con la ventilación? Va subiendo. Es decir, miren, si el organismo capta eso, entonces estimula a las zonas químicas, vamos a ver cómo lo hacen. Pues a medida que empieza a haber aumento del CO2, hemos dicho esto es fisiológico, esto es normal. Eso debe suceder siempre, esto está sucediendo todos los días en nuestras células, en nuestros tejidos, porque está produciendo un metabolismo, que eso es normal. Pero cuando se produce en exceso, ¿no? Para una enfermedad, por ejemplo, entonces, ¿qué hace el organismo? Va a tratar de expulsar el CO2. Y para expulsarlo, ¿qué va a hacer? Aumenta la ventilación. Y empieza a expirar más. Cuando puede decir, está hiperventilado, ¿no? Y el paciente que tiene acidosis metabólica, ya tiene exceso de ácidos en la sangre y lo está expulsando, lo está exhalando. ¿Qué hacen? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces el organismo está tratando de compensar. Fisiológicamente eso siempre va a suceder, ¿no? Porque tiene que hacer que esos parámetros sean normales, tiene que hacer que el peso baje. ¿Ya? Pero empieza a subir, empieza a hiperventilar. ¿Ya? Empieza a subir. ¿Y qué pasa con el pH? ¿Qué pasa con el pH? Son más ácido. Más fácil. El pH mide. Sí, el pH va a ir bajando, pero estimula la respiración. No. Puede que el pH, pues si lo tenés, se va aumentando, ¿no? Porque el pH es igual, o sea, ácido, tiene que ir aumentando. La presión es un hidrógeno. Pero ¿cuál es entre los dos el principal estímulo? ¿El hidrógeno o el CO2? El CO2. Este también va a ventilar, pero muy poquito. Después vamos a entender por qué, cómo lo hace, no se preocupe. Pero miren, yo quiero que vean la diferencia. Por
por eso el principal es el CO2, no tanto el pH. Miren este otro lado, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Por qué siempre el CO2 es el principal estimulador del centro respiratorio y los quimioreceptores? Mire qué pasa con una presión normal de CO2 de 40 millones de mercurio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ventilación? La presión de oxígeno va disminuyendo, ¿no? Desde 100, 80, va disminuyendo. La ventilación va aumentando. El paciente va a ir, porque necesita oxígeno, necesita meter oxígeno. Pues va a empezar a respirar más rápido. Pero ¿cuál de estos dos miden? En cuanto a la ventilación, dice alveolar normal, ¿cuál es más alto? 1, 7. 1, 9, 10. Miren la diferencia. Entonces el principal estímulo siempre va a ser el CO. De este cuadro solo quiero que se escapen eso, ¿ya? Esto es para que un poquito ustedes entiendan. Pueden hacer el principal estimulador o regulador de la respiración es el CO2. Vamos a ver poco a poco, pero de esos cuadros podemos escapar esto, ¿ya? Entonces vamos ahora viendo uno por uno, paso por paso. Entonces ya sabemos que tenemos centros respiratorios, protuberanciales, vulvares, tenemos quimioreceptores, periféricos, en este caso los carotídeos, los aórticos, eso va a estimular el cerebro, va a llevar hasta el centro respiratorio. Pero vamos a ver ahora cómo funciona. Centros respiratorios, vamos a desglosar poco a poco, vamos a hablar cada uno. Entonces, los centros respiratorios están formados por neuronas localizadas bilateralmente. ¿Dónde? En el bulbo raquídeo y la protuberancia. ¿Ya? En Caito nos dicen 3 centros respiratorios, pero en general son 4. ¿Ya? En general, bueno, hay uno que va a estar siendo inhibido, pero eso quizás no se lo menciono, pero son 4. 2 protuberanciales, 2 bulbares. Claro, este es todo el tronco encefálico, ¿no? Este es el central y el tronco encefálico. Mesencéfalo, protuberancia y mesencéfalo, protuberancia. Entonces, el centro respiratorio, 2 están localizados en la protuberancia y 2 están localizados en el bulbo. ¿Cuáles son, doctor? Ahora vamos a ir poco a poco. Este mismo gráfico, lo mismo, ¿no? Son centros, ¿dónde están localizados? Protuberancia, bulbo, doctor. Protuberancia, perfecto. La localización de estos centros respiratorios, protuberancia, bulbo. Del tronco, en estos dos, no en el mesencéfalo. Este gráfico quiero que capten eso. ¿Dónde están localizados? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son esos centros respiratorios? Ahí están los 4 centros respiratorios. ¿Cuáles son? 1. El grupo respiratorio dorsal. 1. 2. El grupo respiratorio ventral. Estos 2 están en el bulbo. Ya, estos 2 están en el bulbo. Vamos a los otros 2. El centro neumotáxico y el centro apnoico. Esos 2 están en la protuberancia. Tenemos 4 centros respiratorios. 2 vulvares y 2 protuberanciales. El principal, anótense, el principal centro respiratorio es el núcleo respiratorio dorsal. Chicos, pregunta, no está en su texto, no va a encontrar. Y otro más, de manera aquí no va a tener esa pregunta. El principal centro respiratorio es el núcleo respiratorio dorsal. ¿Ya? Entonces ya saben cuál es. Entonces ahora vamos a ver, ya sabemos dónde están ubicados, ya sabemos cuáles son. Ahora quiero saber cuál es su función. ¿Lo ven? En el control de la respiración de cada centro, uno por uno. Vamos a ir desarrollando uno por uno. ¿Ya? Bueno, el núcleo respiratorio dorsal, ¿dónde se encuentra? Pero está ahí con el bolso. O sea, son los Esos son los 4 están. Mira, ahí están. el grupo respiratorio ventral. Claro, esta es la parte anterior. Ventral. La parte posterior. Entonces el ventral sería el más importante. No, el dorsal. El dorsal, sí. De estos 4, este es el más importante. Ahorita vas a entender cómo, pero de momento yo quiero que entiendan esto. Primero, estamos en parte por parte. ¿Dónde están localizados? Seguro, ¿cuáles son? 1. Grupo respiratorio dorsal. ¿Ya? 2. El grupo respiratorio ventral. Los 2 localizados ¿dónde? En el bulbo raquídeo. Son los centros respiratorios vulvares. ¿Ya? Y los otros 2 son el neumotáxico y el apnoico. Son los 2 protuberanciales. Ya sé que son 2 están en la protuberancia y 2 están en el bulbo. Conclusión de esto, ¿no? Vamos a entender esto. Decía, de estos 4, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el centro respiratorio más importante? El grupo respiratorio dorsal. Es un núcleo, o conjunto de núcleos. Conjunto de neuronas, grupo de neuronas localizados en este sector.
grupo de neuronas. ¿Ya? Grupos de neuronas que han formado un grupo que cumple una función. Ellos están con centros respiratorios. Pero ahora lo importante es su función. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es el más principal? Bueno, esto para lo que les he dicho, todo esto lo vamos a hablar de cosas gráficos. La idea es que lo tienen en gráficos. Así. Si ustedes ven y tienen los gráficos, chicos, todos los gráficos. Si ustedes ven los gráficos, todos, basta que muestre para que ustedes entiendan todo. Fácil. Una ley desde Galena Gaita, ¿no? Ya es facilísimo. Miren, dice, el grupo respiratorio de los grupos de neuronas que están ubicados en este lugar son el grupo respiratorio de los hemos dicho que son los más importantes. ¿Por qué es el más importante? Se lo dice también el marcapaso respiratorio, ¿ya? El grupo respiratorio es el marcapaso de la respiración. Ojo, ¿por qué? Porque controla la inspiración y la expiración. Principalmente la inspiración, ¿ya? La inspiración, la respiración. Además de él depende el ritmo respiratorio. ¿Ya? De él depende. Entonces, ¿quién marca el ritmo de la respiración? Dentro de un ciclo respiratorio, vamos a ver, el núcleo respiratorio dorsal. ¿Ya? El núcleo respiratorio dorsal. Entonces, este es el centro más importante, ¿ya? ¿Por qué es el centro? Les repito, marca paso. Vamos a ver más adelante por qué. Bueno, dice el centro respiratorio dorsal. Ya saben, está ubicado, bueno, cerca, por ejemplo, ubicado, dice, cerca del núcleo del tramo solitario y de los terceros núcleos, eso que cerca, está así, ¿no? Cerca, es un lugar, pero está ahí en el puro, en la parte posterior, ahí está. Miren, todos los estímulos de los receptores, por ejemplo, los pulmones, vamos a ver que los receptores de distensión, hay receptores de estiramiento también. Que cuando tú inhalas mucha cantidad de aire, dice el organismo, no, un ratito, ese es el reflejo de aire impregnado que vamos a ver enseguida. No puedes respirar mucho, no hay mucho volumen, más de 1500. Exhala, empieza a aumentar su frecuencia respiratoria. Pero esos sectores de estiramiento de los pulmones estimulan ¿dónde? A través de estos nervios vagos al surco respiratorio, el centro respiratorio dorsal, para que este a nivel del menefrénico actúe sobre el diafragma, se relaje. Y esto es muy común. Pero todo se relaja en este caso, en los receptores de los pulmones. Ahí tenemos receptores de estiramiento o de elongación, que se llama. Porque las paredes de los bronquios principales, ojo, no se olvide que tienen un músculo liso. Entonces, a tal extremo que esos receptores de estiramiento o de elongación estimulan a este grupo respiratorio dorsal. Yo te digo, oye, estás acumulando mucho oxígeno. ¿Y eso respiratorio es un parte del nervio clínico? No, pues eso. Tranquilo, vamos a llegar a estudiar cada receptor. Pero yo quiero que entiendan cuál es el mecanismo. Vamos a llegar ahí. Pero quiero ver dónde comienza el estímulo. ¿Qué cosas estimulan en este grupo respiratorio dorsal? ¿Qué cosas hacen que este inhale o exhale? ¿Qué cosas hacen que aumente la frecuencia respiratoria? En este caso, la inspiración y la expiración, ¿no? Entonces, nacen estos estímulos en estos receptores, ¿no? Hay receptores también en el hígado, pero no tienen mucha importancia, ¿ya? Estos dos pulmones, sí, cuando hay sobredistensión. Vamos a tener varios receptores, principalmente quimiorreceptores periféricos. Estos funcionan más, los quimiorreceptores periféricos. Estos, por lo tanto, ¿dónde están los quimiorreceptores periféricos? Dijimos. En la carótida y en la interior del norte, en el centro carotídeo. Ahí están los periféricos. Eso vamos a ver también enseguida, tranquilo. Pero a partir de ahí, a través de estos dos nervios, ¿no? El vago y el glosofaringeo, van a estimular a este grupo respiratorio dorsal. ¿Y quién es el principal músculo de la respiración? El diafragma. Entonces, a través de su nervio eferente, va a mandar una orden, ¿no? A través del nervio eférénico al diafragma. Es decir, oye, exhala o inhala, ¿no? Exhala o inhala. O lo puede decir, no, echa mano a tus músculos accesorios, inhala más o exhala más, pero este le va a controlar. Entonces, el grupo respiratorio es que controla, ¿ya? El ritmo y la cantidad de inspiración. Por ejemplo, en este gráfico, miren, ¿cómo hace para controlar el ritmo básico de la respiración? Normalmente, dice, la señal de la respiración o la inspiración o la inhalación, dice, miren, es una señal o una inspiración en rampa. ¿Qué significa rampa? Como una baja. Elevación, ¿no? No es vertical, es una teniente, es como en el hospital, si hay una rampa para que pues, la silla de ruedas vaya subiendo, ¿no? O sea, es progresivo, para que suban no de forma súbita, porque para, digamos. Entonces es una señal en rampa. Ojo,
La inspiración es una señal de sangre. Y esta inspiración es esto. Miren, vamos inhalando poco a poco. Vamos inhalando, vamos inspirando. Esos 500 yo voy metiendo, voy inhalando. Y de repente hay una interrupción súbita, ¿no? Porque este tiempo solamente 2 segundos. ¿Ya? Después viene la expiración, es 3 segundos. Ya se viene el retroceso de los pulmones, la falta de presión superficial de los alveolos, eso ya depende de la expiración. Pero tiene que ser 2 segundos, 3 segundos. Pero esta señal, o la señal inspiratoria, es el agua, y el ciclo, como decimos, el ciclo respiratorio, la respiración, la inhalación y la exhalación se divide en 2 partes, y cada uno tiene 2 tiempos. El primer tiempo, la inspiración, 2 segundos. El segundo tiempo, la expiración, 3 segundos. Y eso va a suceder los ciclos, ¿no? Inspiración, expiración, expiración, expiración. De tal manera que se dice que en este grupo respiratorio existían células especializadas, células marcapasos. Por eso este núcleo dorsal se dice núcleo marcapaso. ¿Por qué? A ese nivel se dice que existe un complejo Purkinje, ¿ya? Grupo de células especializadas que marcan el ritmo de la respiración, ¿ya? Por eso el grupo respiratorio dorsal es el centro marcapaso. Por eso es el más importante de la respiración, de los centros respiratorios. De los 4, este es más importante porque tiene estas células especializadas, porque marcan el ritmo de la respiración, marcan que la respiración tiene que ser 2 segundos, 3 segundos. Ellos dicen hasta cuánto tienes que inspirar normalmente, 2 segundos, y después cortan súbitamente la rama, ¿ya? Súbitamente. La parte más alta, pues, hace que se detenga la inspiración, no puede seguir inhalando. Y ahí va a venir el otro centro, vamos a ver. Capaz de que estás... No está así. Sí. ¿Qué? Eso se me está desconcentrando. No desconcentre. Sí, no vaya a ir la inspiración. Chao. Bueno. Entonces decimos, y esto para cumplir este centro, dice, el grupo respiratorio depende del ritmo básico de la respiración, depende, chicos, los tiempos respiratorios, el ciclo respiratorio, ya depende de la velocidad en la cual uno va inhalando la cantidad de oxígeno, ¿no? Que esto sea progresivo, que no sea adiós, que no respiramos, no, sino que respiramos pausadamente, inhalemos y exhalemos, inhalemos y exhalemos, ya depende, ¿ya? De este grupo respiratorio dorsal. Pero ¿quién limita cuando eso está alterado? ¿Quién le dice basta un ratito? ¿Quién le controla? ¿Quién le inhibe? ¿Cuál es la respuesta negativa? Como si hay un centro estimulador, hay un centro inhibidor. Alguien tiene que inhibir, alguien tiene que controlar. Ahí entra el otro grupo, el centro neuromotax. ¿Ya? Este ya está, todo está reemplazado el centro neuromotax, la protuberancia, perfecto. Este es un grupo, digamos, de importancia, este sería el más seguro, ¿no? Porque este grupo respiratorio, este grupo neuromotax, ¿qué dice? Limita, doctor, la duración de la inspiración. Él dice, cuando la inspiración es muy prolongada, son unos ratitos, solo 2 segundos, no puede ser más de 2 segundos, solo 2 segundos. Limita la inspiración y por lo tanto aumenta la frecuencia inspiratoria. Aumenta, le puede limitar o acortar el tiempo de la inspiración. Vamos a ver, pero lo puede acortar hasta 0,1 segundos, ¿no? Y hace que exhale más, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mucho CO2, estoy ganando, decimos no, 2 segundos, tengo mucho CO2, aumenta la frecuencia. Limito el tiempo, acorto el tiempo de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria, como vamos a ver enseguida. Entonces, el principal centro que controla, o sea, que inhibe al centro del grupo respiratorio dorsal, es el centro neuromotax. Ojo, inhibe la inspiración. Dice, no, señor, no solo 2 segundos, no más de 2 segundos. Entonces, ¿qué actúa en el punto más extremo de la sangre? Desconecta de la sangre, dice. Acorta la sangre inspiratoria, ¿no? Por lo tanto, controla la fase de llenado de los alveolos. Es decir, tú ya te has llenado con 400 ml, basta, no puedes llenarte más. Le corta, le inhibe, le inactiva, y lo hace de esta manera. Miren la sangre, ¿qué ha pasado con la sangre? Ha disminuido. Hacían normalmente 2 segundos. Eran de 2 a 3 segundos y disminuyó de 0,5 segundos de respiración. ¿Y a cambio qué hizo? Más respiraciones por minuto. Miren,
Dice dos cosas, ¿no? Le puede acortar el tiempo de respiración, dice, no, un ratito. O de acuerdo a la necesidad de lograr, dice, no, lo normal es 2 segundos. Yo puedo acortar, porque digamos, yo necesito, digamos, que se respire más rápido. Entonces le acorto la rampa a 0.5 segundos. Pero al mismo tiempo aumenta la frecuencia respiratoria. Lo respiro más rápido. Quizá porque quiero eliminar más CO2, digamos, ¿no? En el caso de su periodo de respiración crismal puede ser eso, acortar la rampa y aumentar, ¿no? Entonces está controlando, algo está bien estimulando. Algo bien hacer eso, que va a ser el centro, pero cuando la señal es intensa, actúa de esta manera, ¿no? La inspiración dura 0.2 segundos, pero la frecuencia cardíaca se aumenta. Cuando la señal es intensa, hacia el centro neumotáxico y el centro neumotáxico responde de esta manera, ¿no? Les repito, acortando la rampa y aumentando la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa cuando la señal es débil al centro neumotáxico? Miren, ahora la rampa resulta que era 2 segundos, ahora es 5 segundos. Es decir, que si es débil no está haciendo su propia mecanismo. Ajá. Bien, la inspiración era dura, pero como dura más tiempo, ¿no? Por alguna razón yo puedo necesitar de respirar más, ¿no? Obviamente, claro, va a disminuir la frecuencia respiratoria. Cuando se la señal es débil, ¿no? Hay mayor tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria disminuye, ¿no? ¿Quién ocasiona esto? ¿Quién hace que se alargue más? O sea, que yo pueda aumentar, digamos, el tiempo de la inspiración desde 2 segundos a 5 segundos. Y acá entra otro núcleo. O sea, cuando yo quiero respirar, el centro apneumático. Ese es el que estaba, doctor, en la otra. Esto está también es un núcleo protuberancial. Ya, el centro apneumático está localizado ahí. ¿Qué función cumple? Aquí me interesa, ya sé dónde está localizado. ¿Ya? Pero quiero saber cuál es la función, doctor, cuál es la función principal de este centro apneumático. Ojo, dice, ¿no? Ojo, la principal función, la función de esto, es hacer lo contrario que hace el neumotáxico. Si el neumotáxico inhibe, este estimula. Si el neumotáxico disminuye la rampa, aumenta la frecuencia respiratoria, este hace lo contrario, que a veces prolonga la rampa y disminuye la frecuencia respiratoria. Entonces es un núcleo, digamos, contrario al neumotáxico. ¿Ya? Estimula la inspiración. Por lo tanto, lo que dijimos, este mismo cuadro, ¿no? Esto es lo que hace CERO. Y hagan más, aumentar más el tipo de inspiración, ¿ya? Y hacer que la frecuencia respiratoria se acorte. Pero ¿cómo lo hace? Y así que esa es su función. Su función siempre es contraria al centro neumotáxico. Este grupo amneumático va a mandar señales a dónde? Al grupo respiratorio dorsal, ¿no? Es, señor, usted tiene que respirar más bien. Lo que necesita y alargar más de aire. Doctor, la respiración, ¿no? Entonces manda señales excitatorias. una consulta. ¿Y qué pasaría si el que inhibe, que es el neumotáxico, tiene un problema, el paciente viene con un problema en el neumotáxico, que no puede inhibir? ¿Qué pasaría entonces con el centro agnóstico que estimula? Ya no puede estimular porque no está inhibiendo el neumotáxico. Claro, no hubiera un centro inhibidor, solo hubiera un centro estimulador, ¿no? ¿Y qué pasaría? ¿Una ¿Cómo lo taquicardia? regularíamos? ¿O cómo se haría? A ver, ¿qué pasaría? ¿Una taquicardia? ¿Caballero? No, pero mira, si yo inhalo más y disminuye la frecuencia respiratoria, paros respiratorios. Y la frecuencia, me estoy inhalando más, pero la frecuencia respiratoria está baja, ¿cuánto me paro? ¿No? Alguien tiene que controlar el paro respiratorio, bueno, ¿no? Entonces, ojo, ¿qué hace entonces esto? Porque yo necesito inhalar más, entonces voy a hacer esto. No voy a mandar señales al grupo respiratorio, voy a prolongar la inspiración, voy a ayudar, voy a coadyuvar, ¿no? Con el grupo respiratorio dorsal, haciendo cosas contrarias al grupo neumotáxico, ya, hacer lo contrario, ya, lo contrario. Entonces, hago esto dos, el efecto va a ser este, ¿no? Prolongar la inspiración, pero acortar la frecuencia respiratoria. O, ¿no? Acortar eso. Y ahí empieza, por ejemplo, si yo necesito inhalar más oxígeno de lo normal, ¿qué pasa? Eso es lo normal, eso normalmente ocurre, digamos, entre el neumotáxico y el grupo respiratorio. Eso es una expresión normal, fisiológica, ¿no? Cuando eso normalmente está pasando en el organismo. Se estimula y uno inhibe, uno se estimula, uno inhibe, uno la activa, uno la negativa. Hay un control entre los dos, una retroalimentación entre los dos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo necesito inhalar más cantidad de aire? Por ejemplo, durante el ejercicio, yo necesito inhalar más cantidad de aire. Tengo que echar mano a mis músculos
accesorios. De tal manera, a este grupo, al grupo respiratorio ventral, se llama también grupo accesorio. Anótense, creo que no se respeto. A este grupo respiratorio ventral también se llama núcleo accesorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace este grupo respiratorio ventral? Ojo, miren, si tú dices acá, hace dos cosas: inspiración y expiración. Participa en los dos tipos de la respiración. ¿Cuándo? Pero cuando yo necesito una sobreestimulación, cuando necesito meter mayor cantidad de aire a mis pulmones, especialmente durante el ejercicio, ¿no? Ojo, contribuye a un impulso respiratorio adicional, es decir, estimula más para meter mayor cantidad de aire. Especialmente ocurre cuando nosotros hacemos ejercicio. Entonces, ¿cómo actúa este grupo respiratorio ventral? De esta manera. A ver, lean. Está facilito. Doctor, pero disculpe, si en el grupo dorsal es la inspiración, entonces en el grupo ventral es la expiración, ¿no? La respiración ventral es la que Ahí funciona. la pregunta, aquí está la respuesta. Este grupo normalmente está inactivo en una respiración. No. O sea, cuando la respiración es normal, este no participa. No participa. Este participa cuando yo quiero tener una respiración adicional, cuando yo quiero meter mayor volumen de aire. Hemos dicho para mayor volumen, meter, por ejemplo, ¿qué pasa para expandir mi caja torácica? Ya no era suficiente el diafragma, ¿no? El diafragma creaba una presión atmosférica para meter más cantidad de aire, los 500 euros, se contraía y creaba esa presión atmosférica que yo podía inhalar, ¿no? Pero si yo quería inhalar mayor cantidad de aire, ¿qué pasa? Porque el diafragma, ¿qué me hacía? Aumentar el diámetro vertical del tórax. ¿Y cuál es lo suficiente para meter los 500? Sacarse. Pero si yo quería meter más, empezaba a actuar mis músculos accesorios, ¿no? ¿Por qué? Porque me aumentaban el diámetro anteroposterior y eso me permitía meter mayor volúmenes de aire, ¿no? Entonces es lo mismo acá, pero acá ¿quién participa? El grupo respiratorio ventral. Les repito, este grupo, cuando yo requiero mayor ventilación durante el ejercicio, va a estimular, ¿no? Este grupo respiratorio, sí, va a estimular a este grupo respiratorio. ¿Para qué? Para que él pueda actuar sobre los músculos accesorios. ¿Y cuáles son los músculos accesorios que participan en la inspiración y en la expiración? Porque este participa en los dos tiempos, ¿no? Porque durante el ejercicio yo necesito inhalar y exhalar la mayor cantidad. Entonces va a participar en los dos tiempos del ciclo respiratorio, ¿ya? Pues, ¿cuáles son los músculos accesorios? Ya sabemos. Los inspiratorios y los expiratorios. Los inspiratorios, ¿cuáles son? Accesorios. Los de... Intercostales externos, ¿qué más? El cleidomastoideo, los cerrados. O sea, los músculos inspiratorios accesorios. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los músculos inspiratorios accesorios? Los abdominales, ¿no? Los del abdomen, los del rectal, abdomen, si no estoy mal. Los intercostales internos, los rectos abdominales, los audículos, son los accesorios inspiratorios, ¿no? Ojo, esto ya tiene que estar dominando la próxima semana su examen. Ay, sí. Consta que el otro jueves es su examen, ¿ustedes no ven? Sí. Está cerquita, todo eso entra, ¿ya? Ya. Entonces, solo actúa cuando hay sobreestimulación, especialmente durante y actúan sobre todo los músculos de la inspiración, accesorios de la inspiración y expiración, actúan los dos tiempos, ¿ya? Okay. El grupo respiratorio dice, ayuda potenciando la inspiración, pero también potenciando la expiración, los dos tiempos, ¿no? Está la diafragma, para que meta mayor cantidad de aire y gane mayor volumen de aire. Ojo, pero usan los músculos accesorios. Ahora está ahí el reflejo. Les pregunta el examen clave en la residencia, todos les preguntan, ¿en qué consiste ese reflejo cultural de dar empleo al estiramiento? A ver, ¿qué les parece? En los bronquios, chicos, los bronquios tenemos músculo liso, ¿ya? ¿Cómo es este músculo liso se van a distender? ¿Ya? Normalmente se distiende de manera fisiológica con 500 metros, ¿no? Pero no se sobredistiende, no se estira mucho, digamos.
Pero imagínense, si yo normalmente meto 500 ml, si yo meto 1500, 3 veces más, ¿se van a estirar o no se van a estirar? Entonces son receptores de estiramiento. Acá tenemos receptores de estiramiento, receptores de distensión. Estos se estimulan ante esa sobreestimulación, ¿ya? A sobredistensión en este caso. ¿Qué va a hacer eso? Esta sobredistensión o estiramiento de estos receptores de distensión de los bronquios, ¿qué va a hacer? A través del nervio vago, va a llevar ese estímulo ¿a dónde? Al centro respiratorio dorsal. Levántese, señor, cuidado, hay mucho aire, mucho volumen de aire en tus bronquios. Entonces tienes que acortar la aeración. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a desconectar la rampa respiratoria, ¿no? Igual con lo que es el neumotáxico. Acorta el tiempo, hacer 5 segundos y aumenta la presión respiratoria. Entonces iba a poder exhalar estos 1000 adicionales. Automáticamente cuando se sobredistiende. Entonces lo que hace es, a través del nervio frénico, diafragma, se relaja el diafragma, entonces empiezo yo a cortar la rampa, 0 segundos y aumenta. Eso se estimula cuando hay una sobredistensión, cuando hay un mayor volumen de aire, es decir, mayor a 1500 ml. Entonces hay 3 señales de sobredistensión. Este reflejo, ¿no?, que comienza acá en estos bronquios o bronquiolos que tienen receptores de estiramiento o de distensión, chicos, ¿no? Ese reflejo se llama reflejo de Arin-Lerner. Este reflejo es el principal mecanismo protector para impedir la explosión pulmonar excesiva. Si los pulmones están exhalando y sufrando mucho, ¿no ve? Pues inmediatamente se activa el reflejo de Arin-Lerner como un mecanismo de protección. Si no, tendría que haber un estallido de pizarra, ¿no? De pulmón. No puede haber eso. Entonces, se estimula, entonces este reflejo hace que el diafragma se relaje y nosotros empezamos a exhalar y aumentar la presión. Este es el mecanismo de protección. Bueno, entonces eso es en cuanto a los centros respiratorios. Ahora vamos a ver el control global, vamos a hablar del control químico. Hemos dicho que el control químico tiene que ver principalmente con ese principal objetivo de la respiración, mantener estos niveles, ¿no? Oxígeno, CO2 y la presión de CO2. Entonces aquí hablo de 2 tipos. Aquí voy a empezar a hablar con más especificidad de los quimios, ¿no? Bueno, tenemos 2 tipos de quimiorreceptores. ¿Por qué quimiorreceptores? Son receptores que se estimulan a cambios químicos, a cambio de sustancias químicas, pues se llaman quimiorreceptores. ¿Y cuáles son las sustancias químicas o moléculas químicas? Oxígeno, hidrógeno. Entonces, esos se llaman quimiorreceptores. Entonces, ¿cuántos tengo? 2. Uno en el bulbo y uno periférico. Centrales, periféricos. Centrales, periféricos. ¿Cuáles son centrales? Están en el bulbo raquídeo. Ahí vamos a tener una zona, la zona quimiosensible. Ahí estimulan principalmente estos cambios de CO2 y pH. Y nosotros tenemos los quimios periféricos, que están en el cuerpo seno carotidio, en la aorta. ¿Ya? Estos se estimulan con cambios de la presión de oxígeno. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo lo hace. Entonces, cuando nosotros hablamos de quimiorreceptores centrales, vamos a hablar de esto, ¿ya? Los quimiorreceptores centrales, los que están en el bulbo raquídeo, hay una zona que se llama zona quimiosensible. ¿Ya? Hay una zona sin quimio. Esta zona quimiosensible ya se estimula principalmente a los cambios químicos de hidrógeno, ¿ya? ¿Ya? De manera, pero indirecta. ¿Ya? Vamos a ver por qué de manera indirecta. No de manera directa, ¿ya? La pregunta de examen. Esta zona quimiosensible se estimula principalmente por el hidrógeno, pero de manera indirecta. Si les coloco en su examen, directa está mal, ¿ya? De manera indirecta. Miren, ¿qué está estimulando la zona quimiosensible? El hidrógeno. Esta es la zona quimiosensible con cambio de hidrógeno. Hemos dicho, por ejemplo, ¿qué pasa con el exceso de CO2? El exceso de CO2 que se está produciendo normalmente en los tejidos, cuestión fisiológica, se une al agua. ¿En presencia de qué? De anhidrosa carbónica. Con las mismas reacciones químicas, ¿no? ¿Qué producen? Ácido carbónico. El ácido carbónico se divide en 2. El bicarbonato y hidrógeno. Y el hidrógeno es que estimula. ¿Ya? Pero de manera indirecta. ¿Por qué? Pues ya vamos a ver. ¿Ya? Entonces, esta zona quimiosensible tiene receptores muy sensibles a los cambios del hidrógeno y la presión de CO2. A los cambios de hidrógeno y la presión de CO2. Que excitan al centro respiratorio, que estimulan al centro respiratorio, al grupo respiratorio dorsal para que puedan irrigar.
Dos cambios tienen que ver con eso, con la zona quimiosensible. De entonces estos cambios, el aumento de hidrogenio, el aumento de PSO2, son los que estimulan esta zona quimiosensible. ¿Cuál es más importante? El CO2. Ahora vamos a ver por qué indirecto o por qué directo. Hidrógeno no digo que es más importante. Es el más, pero de manera indirecta. Y el CO2. De manera directa. Pero todos tienen que correr. Bien. Estamos hablando de los centros respiratorios de origen central, que están en central, es el universo central, ¿ya? Y ahí tenemos una basera. La basera hematoencefálica. Esta basera, chicos, acá, el hidrógeno no pasa a la basera. Porque es de una manera indirecta. Por eso, porque no pasa. No pasa, ¿ya? No pasa a la basera. En cambio, el CO2 no pasa a la basera. Por eso tiene un efecto indirecto potente, indirecto. ¿Por qué indirecto potente? Vamos a ver por qué. Porque el único estímulo es indirecto. Por ejemplo. Doctor, disculpe, me enredé, porque usted dijo que el hidrógeno era el que se estimula de manera indirecta. Ajá. ¿Sí? Pero ahí en el cuadro dice que es el único estímulo directo. Y ahí dice que el CO2 es el estímulo indirecto. Quiero que vamos a entender esto, ¿ya? Si bien es el principal estímulo directo, digamos, ¿por qué? ¿Cómo podemos explicar esto? Ya, primero, vamos a ver esto, ahorita enseguida lo vemos. Yo quiero que diferencie dos cosas, ¿ya? Este no pasa, ya es lo primero. El hidrógeno no pasa. Como se pasa, ya sabemos que tiene alta difusibilidad, este pasa rápidamente. Le estimula, ¿eso es indirecto? ¿Por qué digamos indirecto? Este no pasa. ¿Por qué la diferencia entre los dos? Este cuadro nos va a aclarar eso. ¿Por qué, por ejemplo? Si el hidrógeno no pasa, ¿de dónde viene el hidrógeno? Si esto no pasa, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es primero? ¿Huevo o la gallina? El huevo. Porque si no hubiera CO2, ¿hubiera hidrógeno? No. Si no hubiera CO2, no hubiera hidrógeno. Entonces, una vez que ingresa el CO2 dentro, puse esta reacción. Esto no pasa. Para que este sea estímulo directo, obviamente este va a estimular directamente, porque el estímulo directo no es este, es este. ¿Ya? Pero este no pasa. Este pasa. Y alguna vez dentro del CO2, ¿cómo será este? Claro, ahora la diferencia. Entonces adentro es donde lo vuelven directo. Claro, porque eso no pasa. Dentro se produce, dentro ya de adentro, dentro de la basera, una vez que había atravesado la basera hematoencefálica del CO2, se produce esa acción. Una vez haber atravesado la basera hematoencefálica, ya es la diferencia, ¿ya? Porque este no pasa. Este pasa. Entonces, una vez dentro, el CO2 está pasado, dentro del CO2, la basera hematoencefálica pasó. Dentro del CO2 produce esta reacción química. Después de esta reacción química es lo mismo. Así que se libera gran hidrógeno. Por eso dice acá, ¿eh? El incremento de iones de hidrógeno en la zona química se da por incremento de la concentración. ¿Qué por su incremento? Es un incremento solito, no es que él se aumenta solito. Él depende de quién? Del CO2. Depende de esta reacción. Si vemos el estímulo directo, ¿lo ven? El estímulo indirecto potente de quién es? Del CO2. Tiene un estímulo, puede ser un estímulo indirecto potente, ¿ya? Porque no lo hace de forma directa, lo hace de forma indirecta a través del hidrogenio, ¿no? Porque directamente sería que él estimule, pero no lo estimula, pero él pasa rápido, por su liposolidad. Este no pasa. ¿Entendido? ¿Sí? No. Bueno, chaval, pues no es dentro se produce la acción. Entonces, el efecto del hidrógeno
¿Tiene un estímulo directo? Sí. ¿Ya? Ojo, como este, chicos, como este. Esto no pasa. ¿Ya? Esto no pasa. Este pasa. Pero ya una vez atravesada la barrera mesencéfalica, ahí sí se Ahí es donde relación. se vuelve indirecto. Claro, ahí está. ¿Ya? Ahí es cuando el estímulo del CO2, por eso dice, por eso aquí se ha colocado todo un gráfico. Ya, eso va a suceder en la barrera. Claro, una vez que atraviesa. Una vez que atraviesa. Por eso dice que el efecto indirecto, porque no es directo, chicos, porque este no actúa directamente, sino a través de los hidrogenios. Pero este no pasa, este pasa. Por eso Entonces, tiene tiene un que efecto indirecto potente. Entonces el CO2 tiene que pasar para que el hidrógeno sea... Se forma el hidrógeno. Ok. Para que se forme dentro de alguna vez atravesada la barrera atmosférica, recién se produce la reacción química. Este no pasó. Ya, este sí pasó. Y una vez que pasó, se produce la reacción. Una vez que produce la reacción química, se libera hidrogenium. Si bien este es el estímulo directo, pero ¿cuáles tienen un estímulo indirecto potente? El CO2. Listo, abrazo, Ya. bien, chicos, qué capacidad.